Y esas informaciones, profe, que empezaron a salir de que las jugadoras estaban incómodas con usted, ¿se acercaron con usted directamente? O sea, ¿pasó algo así? No lo sé. Mira, yo O, realmente de o, o, o- fondo no lo sé, ni quiero pensar ni- que haya sido así. Prefiero ok. quedarme tranquilo en pensar que mi no logro de llegar nuevamente a una final fue lo que me tiene fuera a mí, ¿verdad? Mi no logro. Es decir, me hago responsable de por qué estoy fuera yo, no de lo que haya alrededor. Pues de lo cual no tiene sentido, profe, porque, insisto, Sí, había renovado 6 meses antes, sí. por 2 años, y 6 meses después o menos, se dice que usted ya había cumplido un ciclo. O Sí, sea, ¿qué cambió de 6 meses para acá? no, sí, O sea, sí, sí hubo alguna plática con Toño en donde él me decía, bueno, es que ya el equipo venía a menos. Yo le decía, ¿a menos en qué? Si efectivamente sí, terminamos empatando a lo mejor 5 partidos, pero seguimos invictos, ¿verdad? Y al final terminamos en los 4 primeros lugares, ¿verdad? A pesar de todas esas controversias que tuvimos durante el torneo entre llamadas de selección nacional de nuestros futbolistas, de fecha FIFA, de lesiones, el preparador físico con las de la lesiones. integración de alguien a un cuerpo técnico que cambió un poquito nuestra metodología de entrenamiento, ¿verdad? Y que ahí también me hago responsable yo. ¿Y por qué me hago responsable yo? ¿Por haberlo Ahí aceptado? aprendí a que no puedo dejar que nadie me imponga a alguien en un cuerpo técnico si no lo sugiero yo, ¿verdad? Claro. Entonces, lo aprendí. Y ojo, a lo que me quiero decir, a lo mejor el problema fue el momento, no es que fuera bueno o malo, no estoy hablando de que es una persona que no sirva, ¿eh? Ojo, para que no se malinterpreten cosas, porque le encanta a la gente luego ir a decir que yo dije que no servía. Ujú. No, ojo, siempre, y es muy clásico, y la gente que sabe de fútbol sabe que cuando hay un cambio de manos en la manera de trabajar en la parte física, hay una etapa de adaptación. Y esa etapa de adaptación puede o no, de repente, traernos un problema como las lesiones. Puede o no, ¿verdad? Entonces, lastimosamente sí, se nos reflejó en algún momento en cositas de lesiones y que al final nos complicó la manera de cómo parar un equipo, ¿verdad? ¿Y la explicación fue entonces esa, profe? ¿Se acabó su ciclo? ¿Esa fue la No, explicación? la explicación fue el equipo viene a menos, no lograste llegar a una final, quiere decir que bajaron o sea, de haber estado siempre llegando a las finales, hoy no llegaste a una final, el equipo viene a menos y consideramos que necesitamos un cambio. Y ante eso, pues aunque yo sea un mago, pues no puedo cambiar las cosas. Y ellos ya pensaron que necesitan un recambio, pues lo iban a hacer. Después sale todo ese rollo de que si el vestidor, que si no el vestidor. Pero lo del vestidor me lo venían tirando desde un año antes. Sí, cierto. ¿Me explicó? O sea, que si tiene un vestidor roto y que si no sirve y que si esto y que si lo otro. Y los resultados a cada rato apaciguaban todas esas tonterías. A cada rato. Ok. Yo sí me acerqué también a preguntar, a tratar de entender un poco más en ese momento de frustración, hasta que entendí que no valía la pena más que buscar en mí mismo primero, en qué me equivoqué, ¿no? ¿Qué dejé de hacer? Y evitar culpar o querer encontrar culpables en otro lado. ¿Y qué fue eso que cambiaría usted? ¿O cuáles fueron esos errores que usted identificó? Como te decía, primero que nada, aprender a tener O sea, esa toma de decisión de decir, no estoy de acuerdo en que entre en este momento una persona, si tú la quieres integrar, la integraremos en un espacio donde podamos tener el tiempo para adaptar o cambiar la metodología de entrenamiento de la parte físico-atlética, ¿no? en la parte de la pretemporada, pues Sí, sí, sí. que a lo mejor esa decisión de que ellos vieron de cambiar al tema de la preparación física fue porque efectivamente estábamos teniendo altibajos en el rendimiento, pero no se dan cuenta que era porque traíamos un background de casi 4 torneos que estamos hablando, ¿cuántos partidos son por 20 más las liguillas? 80 partidos en los que no había habido tiempo para hacer un desfogue de las futbolistas de todo el torneo y luego una vuelta
al alto rendimiento con una buena pretemporada, con un buen gimnasio, con una buena parte de resistencia aeróbica, con todo lo que necesita un futbolista, que es cargar la gasolina para una temporada. Nosotros tuvimos que adaptar nuestra metodología o nuestro modelo de juego a irnos adaptando a los momentos que iban, como se iban sintiendo nuestras jugadoras, y sobre todo cuidando mucho que no hubiera lesiones, porque sabíamos que si las forzábamos de más, a lo mejor en una práctica, en una semana, íbamos a tener lesiones. Entonces, alguien en esa parte de, no, es que se nos está cayendo, es que ya no las vemos correr igual, pero al final seguíamos sacando los resultados, nosotros cuidando cómo íbamos a llegar siempre a nuestra etapa final, ¿no? Y a lo mejor, y puede ser, que el mismo grupo de repente ya entrara un tedio en la metodología de que se repiten muchas cosas y otra vez oír la misma voz del mismo loco y la otra, ¿no? Porque yo en esa parte sí tengo que decirlo, siempre fui muy exigente con mis futbolistas y decía, oye, fuimos campeonas, pero podemos mejorar el nivel y meternos al siguiente nivel. Y entonces no las dejaba relajarse nunca, y había pocos días de descanso y había pocos momentos de relajación, incluso en una práctica, y a lo mejor esa es la segunda parte del aprendizaje, es decir, a veces debes de aprender a soltar un poco las cosas y dejarlas que si quieren echar un poco de relajo lo hagan, aunque yo tengo otra manera de vivir la pasión de un deportista de alto rendimiento, porque veo cómo se entrenan los alemanes, porque veo cómo se entrenan los japoneses, los gringos, y no se relajan nunca, y tenemos que cambiar la idiosincrasia mucho en nuestro país, en esas cosas, y desde mi trinchera, poniendo un equipo como ejemplo, podemos lograrlo, pues sería, para mí hubiera sido maravilloso, ¿verdad? Claro. Y entonces, lastimosamente, sí, durante mucho tiempo se manifestó con resultados, pero obviamente quizá las futbolistas también llegó un momento que tuvieron un tedio de siempre es bajo presión a tope, ¿verdad? Pero bueno, esa es la segunda parte de esa parte de aprendizaje. Y la tercera fue esa parte de aprender quizá yo a socializar mejor con mis propios futbolistas. En esa parte de no cruzar una línea que a veces es muy delgadita y que no se malinterpretara quizá entre una y otra. Yo no soy muy paternalista, si así lo podemos hablar, ¿no? Soy un cuate más de trabajo, entro después de la rayita, trabajamos a tope, fuerte, bien muchachas, descansar y bye, ¿no? Y no soy de, vénganse a la convivencia, oye, guanaguana, te doy un abrazo, No, a lo mejor tengo que empezar a ser un poquito más relajado en esa parte, ¿no?